Hola, ¿qué tal? Acabas de entrar a la página web más poderosa en su tema en toda la historia de Monterrey. Hoy les voy a platicar acerca de el regreso a clases. Hoy día que estamos hoy 30 de agosto de 2021, hemos cumplido 1 año, 5 meses y 20 días del histórico 11 de marzo de 2020, fecha en que se registró el primer caso positivo del COVID, mejor conocido en los inicios como coronavirus. Esa fecha, un vato de 57 años fue y se hizo la primer prueba, al parecer documentada, al Hospital Muguerza, y resultó positivo. El vato venía, por lo que se dijo, él mismo declaró que había estado de vacaciones en Europa y pues que a su regreso pues simplemente fue y se hizo el examen al hospital más prestigiado de nuestra historia. Y el residente, habitante de la colonia mejor pavimentada de Monterrey. Bueno, el caso es que ha pasado tanto tiempo y en los inicios de este problema teníamos la firme convicción del uso del gel antibacterial y de la tapabocas o cubrebocas, como le quieran llamar, como medidas preventivas a adquirir el virus. Pero vamos a lo que te truje, Chencha. Se han descubierto en apariencia para la ciencia médica algunas vacunas que se han estado aplicando. Muchos sabemos que las vacunas iniciaron con la gente que tenía 60 años y más edad. Y así paulatinamente le fueron bajando al rango hasta que a la fecha se han vacunado millones de personas en esta república. Pero nuestro tema principal es el municipio de Monterrey. Historia de Monterrey es nuestro tema. Entonces, hasta hace poco, digamos, creo que fue los primeros días de agosto, un vato regiomontano se puso buzo caperuzo porque había mucha gente sin vacunar aquí en Monterrey. Entonces el gobierno federal ha adquirido el control de la aplicación y el suministro del suministro de las vacunas, que es la Secretaría de Gobernación. Y quien las aplica, pues obviamente que es la Secretaría de Salubridad. Entonces, a falta de vacunas aquí en Monterrey, este vato que se llama Samuel Orlando García Sepúlveda, mejor conocido como el del Golf, es nuestro gobernador electo. Pues había mucha gente que sin vacunar, entonces el vato se movió, como es la mayoría de la gente que habita en esta magnífica ciudad. Se movió el vato y llegó a pláticas con los tejanos y algunos tejanos del gobierno del tío Sam. Platicaron con él y que estaban dispuestos a donar una cantidad muy importante de vacunas y además acceder a darles la inyección, ¿verdad? Entonces el vato, pues, como no había manera de importar las vacunas, porque el control lo tiene el gobierno federal, nadie más lo puede hacer. Entonces el vato bien águila de a máquina, así, en un tris-tras, se movió y consiguió que la iniciativa privada de aquí de Monterrey, entre ellos el Grupo Senda, movieran a la gente de aquí de Monterrey a la frontera, donde la mera línea fronteriza del
de las líneas divisorias, como en el chiste de Polo Polo del vampiro fronterizo, se fueron hasta Nuevo Laredo, brincaron para el charco al lado tejano, y ahí se aplicaron la vacuna antes de enseñar la visa láser, exactamente en el mismo lugar que no le jaló el conjuro al vampiro fronterizo, que no le jaló el conjuro contra el vampiro fronterizo, porque el vampiro no sabía hablar español. Bueno, entonces ahí se fueron en convoys de 40 autobuses diarios, y en cada autobús iban 20 vatos, mismos que les han estado aplicando la vacuna. ¿A qué vengo con esto? A que el regreso a clases de los niños, estoy incluyendo a los niños primaria y secundaria, está condenado al fracaso. ¿Por qué está condenado al fracaso? Es mi opinión, pues por los elementos que tenemos. Uno, se habla de que van a tener 2 horas de clases a partir de hoy. Bueno, les comento que hoy es lunes 30 de agosto de 2021, primer día de clases presencial. Entonces, van a tener 2 horas de clase los niños. Y la inmensa mayoría de esos niños son gente de escasos recursos. Las mamás, el papá, hermanos mayores trabajan. Entonces, ¿cómo se las van a ingeniar para llevarlos 2 horas a la escuela? Por decir que entren a las 10 de la mañana y salgan a las 12 del mediodía. Pues imagínense una sirvienta, la chacha de la casa, de las gentes más modestas, o otro tipo de trabajos de los más modestos, que le diga a la patrona: oiga, deme chance de ir a recoger a mi niño a la casa para ir a llevarlo a la escuela. Y luego todavía ahí, pues si su escuela está cerca de su trabajo, regresar y luego nuevamente pedirle permiso para ir a recogerlo. Es ilógico, ¿verdad? En ese estrato social, aclarando, en ese estrato social. Ya un poquito más arribita, por así decirlo, el empleado que tiene un poquito más de prestaciones, pues no le va a aguantar mucho su patrón. Oiga, patrón, deme chance de ir a aventar a mi niño a la escuela. Y como entra a las 10, ahorita son las 9, patrón, regreso hasta la 1 porque pues tengo que llevarlo, hacerle guardia ahí en la escuela afuera y esperarlo para pues nuevamente ir a dejarlo a la casa, y allá en la casa pues yo me las he estado ingeniando desde que empezó el coronavirus para que alguien me lo cuide. Entonces, el niño, pues desde mi punto de vista, lo van a meter le van a meter un riesgo más. Utilizar la famosa careta, utilizar el cubrebocas y utilizar el gel antibacterial. Pues si los adultos, se ha visto que muchos adultos no tienen la educación o la cultura de utilizarlos propiamente, ¿qué podemos esperar de unas pobres criaturas inocentes? Haciendo una comparación, yo cuando estaba chiquito, cuando era un niño, no un bebito, un niño de 5 años a 9, por ahí más o menos, papi, vivíamos en una temporadita en vacaciones en un rancho vacacional. Papi ahí tenía un cuidador o un capataz o un mayordomo, no sé cómo decirlo, y vivía su familia ahí en el ranchito. Entonces nosotros nos pasábamos ahí 2 meses de vacaciones, mami nos acompañaba y ahí estábamos todas las vacaciones. Y nomás nos juntábamos con esos niños y regresábamos a la casa todos llenos de piojos. Nosotros, pues yo nací rico. Es la verdad, ¿verdad? Y yo no tengo ninguna culpa. Y ellos, el trabajador de mi papi y sus hijitos, pues eran pobres, económicamente hablando. Y pues
Lamentablemente a veces la pobreza con la falta de elementos para tener un buen aseo personal, pues van de la mano. Entonces, pues estaban contagiados de piojos. Y nos pasaban los piojos. Mami hacía un escándalo bruto y papá decía, no, no, espérate, no, déjalos, que agarren, que sepan lo que es amar a Dios en tierra de indios. O sea, papi los decía, pues nomás lávalos y ya. De igual forma, ¿cómo le van a pedir a niños que hay coronavirus por todas partes que se cuiden de no contraer el coronavirus? El doctor Manuel de la O, secretario de la Salud en el Estado, a diario da su comparecencia aquí en Monterrey, en el gobierno, ¿cómo se llama la cosa esa? En el Palacio de Gobierno. Está muy preocupado y ha manifestado un sinnúmero de veces que la situación está muy seria. Y él manifestó que como el Estado es libre y soberano, aún de la disposición que ha dado nuestro señor presidente de la República, que el regreso a clases es voluntario, el doctor, o sea, va al primer caso de coronavirus que se dé ahora con el regreso a clases de primaria y secundaria, suspende todo el plan piloto, no sé cómo llamarlo, el plan a prueba, que yo le llamo regreso a clases condenado al fracaso. Entonces, ¿por qué no hay niños vacunados, por así decirlo? Pues, bueno, mi punto de vista es porque es un punto de vista muy, muy radical. No crean que me voy a ir con películas fantasmagóricas y diciendo que nos están metiendo un chip a la sangre. No, yo no voy a salir con ese rollo. Pero simplemente considero mi punto de vista desde un ángulo humano. Pues las vacunas, hay 4 o 5 marcas, como todos lo sabemos, pues no las han soltado, por así decirlo, a los menores de 18 años. Creo que ya empiezan a los de 16, pero pues algo debe haber ahí de temeroso de los grandes laboratorios y esos vatos que traen capa y que son nerds, se llaman pues químicos o doctores o médicos que no se atreven a arriesgar a este grupo de humanos que son los niños. Yo pienso ya, casi para terminar nuestro tema, es que para que el gobierno federal, los gobiernos estatales y gobiernos municipales pudieran darle un regreso a clases más confiable, no estaría en las manos de ellos cubrir lo que yo considero que sería, 1, transporte, que lo fueran a recoger al niño de la Coyotera, al niño de la Independencia, o al niño de San Bernabé, o de Sierra Ventana en el autobús escolar. Y ahora bien, el autobús escolar tendría que recoger unos 5 o 6 niños nada más para que no hubiera, que hubiera sana distancia, vaya. Luego todavía encima de recogerlos, llevarlos al salón de clases y que estuvieran las 2 horas, y luego el número determinado que se considere para tenerlos ahí en guardería, porque vuelvo al inicio de mi plática. No es posible que gente de un estrato social tenga el tiempo ni los recursos para ir a llevar al niño. Entonces el gobierno tendría que dotar de todo ese tipo de facilidades que se ven muy difícil que las pueda hacer. Una guardería, además, dentro de la escuela con algunas áreas ahí en específico,
para cuando terminen las clases de estarlos cuidando, y luego de ir a dejarlos a determinado horario a la Coyotera o a la Independencia o a San Bernabé o a la Moderna o a la colonia en donde ellos habiten. Entonces, ahora sí, para terminar, lamentablemente los estratos sociales y económicos siempre han existido. No es lo mismo esa clase de niños de las que les he referido que niños, por ejemplo, que estudian en el colegio americano en la colonia mejor pavimentada de Monterrey. Pues esos niños van a tener todos los recursos para que los lleven y los traigan con un chofer y les hagan guardia ahí y los estén esperando y les den un poquito de más indicaciones, y que sí los papás tengan para darle la careta, el cubrebocas y el gel antibacterial. Entonces, pues ese es mi punto de vista, que Dios me perdone, pero que estoy convencido que está condenado al trabajo, al fracaso, el regreso a clases. Hijo Jesús, qué tema tan difícil, la mera neta, tan penoso. Entonces, yo en lo personal, hablando de las vacunas, yo no me he vacunado porque yo tengo todos los elementos para estar en mi casa. Todos. Aquí no tengo ningún problema en que me traigan el mandado los de Soriana, los de H-E-B, los de Walmart, pagar mi recibo de luz, de agua, y aquí hago mis ejercicios. No he tenido contacto con humanos desde hace 1 año, 5 meses y 20 días, porque tengo todos los elementos para hacerlo. Como inicié desde un principio, nací rico, y pues gracias a papi, y pues lamentablemente somos muy pocos los que podemos hacer este tipo de cuidado hasta que pase toda esta pandemia llamada COVID-19, y yo la refiero como coronavirus. Entonces, pues eso es todo por hoy. Ojalá que esté equivocado, ojalá que no haya ningún solo brote de coronavirus en los niños. Hoy pues ya son las 7:20. No traigo reloj en la muñequera, no sé por qué dice que el reloj está allá en la... Allá está, 7:13 de la mañana, y que les vaya bien a los niños de primaria y secundaria, hoy su primer día de regreso a clases voluntario por parte de sus padres. Pero otra cosa que se me escapaba, el doctor Manuel de la O declaró que si el niño no desea ir a clase, no lo pueden obligar, es voluntario. Regreso a clases, condenado al fracaso. Soy papá del Pato, la ciudad de Monterrey es nuestra casa, nos conectamos posteriormente. ¡Abur!